Només volia explicar-vos que encara queda una miqueta de gent fora, que us agraïm de tot cor la puntualitat que heu tingut alguns de vosaltres i gairebé tots, he de dir, però que encara queda una miqueta de gent i per això anem amb 15 minuts de retard. Començarem d'aquí no res. Gràcies. ¿Ya no hay gente fuera? Ara sí. Bueno. Anem seient. A veure... Molt bé. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al City Lab de Cornellà. En primer lloc volia agrair al City Lab i a l'Ajuntament de Cornellà l'oferiment d'aquest espai i un gràcies molt especial a l'Empar Polo, que se'n va cap allà. Gràcies per totes les gestions. Us explicaré com funcionarà la xerrada. En primer lloc li donaré pas a la Eva de l'Amo, que ens explicarà què és pastinaca. Després us presentaré a la doctora Olga Cuevas. No cal molta presentació perquè ja la coneixeu, però em ve molt de gust fer-ho. I després, un cop acabada la xerrada, farem un torn de preguntes. I ja està. Només gràcies i Eva. Hola, buenas. Bueno, yo voy a presentar a Pastinaca, soy la presidenta de Pastinaca, que es una asociación que lo que hace es promover un poco un estilo de vida saludable. Es una asociación de consumidores y productores, por supuesto aprovecho para hacer un llamamiento a que nos conozcáis y que quien no lo sea, pues que os apuntéis. Y bueno, pues un poco lo que quería explicar es enmarcar un poco el porqué de esta conferencia. En este año nos hemos planteado un reto, nos hemos planteado tres líneas de trabajo, ¿no? 3 retos serían. Una es que el comercio sostenible sea cada vez más o que esté más al alcance de todos. Entonces, desde hace 3 años estamos trabajando por acercar el campo a la ciudad y entonces trabajamos con diferentes payeses en una compra semanal que le llamamos compra conjunta, que ahora lo hacemos en el Diván de los Sentidos. Y bueno, pues también desde hace un año sabéis que hay un mercado de proximidad de payés aquí en Cornellà, que también por supuesto promovemos. Y ahora lo que estamos es un poco trabajando en la dirección de apoyar a pequeños comercios que están arriesgando
bueno, pues por poder acercar por el kilómetro cero y por la compra ecológica y sostenible. También otro de los retos que nos hemos planteado es cómo incidir en la salud, a nivel de salud, trabajando con médicos, con profesionales de este sector, para, a través de las dietas, intentar un poco ayudar a las terapias que se están... las terapias un poco como en ayuda a prevenir enfermedades y también a paliar, ¿no? O a intentar evitar exceso de medicación. Y luego, por otro lado, una de las líneas de trabajo que nos hemos planteado es incidir en el tema de la alimentación en los colegios y las guarderías. Y bueno, pues en esto pues un poco salió el poder aprovechar la visita de Olga Cuevas y invitarle a tratar este tema, porque si creemos que la alimentación es fundamental para todos y para una buena salud o para prevenir enfermedades, pues sobre todo el tema de los niños es como el punto más delicado, ¿no? Entonces, pues le propusimos a Olga Cuevas, que bueno, ahora ella marcará un poco su conferencia, le pareció muy bien. Además, sabemos que Olga Cuevas pues acaba de ser abuela y yo creo que también es un tema aunque su especialidad, como me comentó, pues será alimentación como en general, ¿no? Es un tema que creemos que hay que incidir. Y bueno, agradecer a Olga Cuevas que haya podido asistir. Una cosa que también quería comentar es que hace 10 años, en torno a tertulias sobre cómo había que alimentarse mejor, pregunté a una amiga que está por aquí, que estará luego con los micrófonos, pues que me diera como referentes de quién estaba como diferentes referentes sobre alimentación o medicina natural. Nos habló de Olga Cuevas, nos compramos su libro, nos pareció súper interesante, me gustó mucho. A partir de ahí empecé a seguirla, sobre todo me gustó su manera muy didáctica de llegar y también su sentido del humor, que es muy importante desde mi punto de vista. Y bueno, pues me planteé estudiar en algún momento, nunca encontré el momento, y en el año pasado pues coincidió que pude cursar dietoterapia con ella, y la verdad es que ahora la conoceréis todos los que no hayáis tenido el placer de poder estudiar con ella, que creo que aquí hay muchos que habéis estudiado también. Y bueno, pues ahora viene su turno, pero también quería aprovechar la ocasión para hacer 3 llamamientos. Una es que quien no sea socio, que se lo plantee, porque es muy importante. Nuestra asociación es asamblearia, y es muy importante promover el cambio e intentar que sea lo más rápido posible, el cambio de hábitos de consumo y de alimentación. Y cuantos más socios, pues evidentemente más presión o más trabajo se puede hacer en esta dirección, y más rápido vamos a poder desarrollar proyectos muy interesantes. Y luego quería también invitaros a todos a la próxima conferencia que vamos a hacer desde Pastinaca, que va a ser el 12 de febrero, con Carlo Petrini, que es el fundador del movimiento internacional Slow Food. Y aquí lo que vamos a tratar, o lo que nos va a hablar, es del Arca del Gusto, que es como el proyecto más ambicioso de Slow Food, que es como buscar las variedades, o recuperar o salvaguardar las variedades de cada región, de cada localidad, para el Arca del Gusto es como poder hacer un registro y proteger y cuidar y dar como publicidad a todas las diferentes especies de alimentos que están en peligro de extinción. Y aparte, pues también quería invitaros a todos a que nos sigáis, a que a través de las redes sociales pues que podamos difundir todas estas alternativas y de compra justa, o de compra de consumo sostenible. Y bueno, pues yo creo que lo principal ya lo he dicho, y muchas gracias por venir, y bueno, espero que lo disfrutemos todos. Gràcies, Seba. Doncs ara us llegeixo el currículum de la Olga. M'ho he apuntat perquè de memòria
avui estic una mica esgotada, o sigui que la memòria igual em falla. La Olga és doctora en bioquímica, especialista en nutrició i salut, directora i professora durant 11 anys de l'Institut de Formació Professional Sanitària Roser de Llurià, on jo sóc alumna i per aquí hi ha també uns quants companys de classe i alguns altres companys també. Autora dels llibres El equilibrio a través de la alimentación y tratamientos naturales al alcance de todos. Si ho he vist fora hi ha un llibre de la Olga, si el voleu comprar, i l'altre és de RBA. Si voleu més informació, després de la xerrada nosaltres mateixos podem informar. Durant més de 30 anys s'ha dedicat a la divulgació de l'alimentació i de l'estil de vida saludable a diferents institucions, congressos i universitats. Ara és quan m'agafen els nervis perquè l'experiència personal amb la Olga és màgica per mi. És com a alumna durant el primer any de dietètica, és un luxe poder convertir taula, poder escoltar tots els seus coneixements, que tant de bo es quedés moltes hores, però només la tenim aquí i avui l'hem d'aprofitar bé. Per això, moltes gràcies, gràcies Olga, i un fort aplaudiment per l'Olga. Buenas tardes, ¿se me oye bien? En primer lugar, muchísimas gracias a todos por haber acudido a esta cita y muchísimas gracias a la Asociación Pastinaca por haberme invitado, estoy encantada. Y Silvia, muchas gracias por tus palabras. Como decía Silvia, llevo más de 30 años dedicada a la divulgación de la alimentación natural. Cuando yo crié a mis hijas, así lo hice, tanto durante el embarazo, la lactancia, toda la crianza. Pero ahora estoy especialmente motivada porque tengo un nietín al cual le dedico esta conferencia y acaba de cumplir 6 meses. Y justo ha coincidido con mi jubilación, de hecho la adelanté para poder estar en todo el proceso del parto y bueno, la cuarentena que tradicionalmente hacían las abuelas, pues yo se la he hecho a mi hija. Y bueno, aquí estoy con mucha ilusión de poder compartir estos conocimientos con vosotros. También es verdad que durante esta hora que vamos a dedicar a la charla no va a haber tiempo para tratar con detalle muchos temas que seguramente os inquietan, os preocupan. Pero bueno, siempre mi labor muchas veces es la de poner la semilla y luego que vosotros vayáis buscando más información. El tema de la alimentación infantil es muy, muy importante. Tanto durante los 9 meses del embarazo como los 7 primeros años de vida, la constitución del niño se está formando. No creáis que en el momento de nacer ya tiene la constitución completa, no, se va haciendo, sobre todo durante los primeros 7 años. Y en realidad hasta que dejamos de crecer, pero lo crucial son los primeros años. Muchos estudios científicos nos dicen que la alimentación del niño afecta no solo a su desarrollo físico, sino también a su rendimiento intelectual de adulto. Y en otros estudios como este, por ejemplo, que vieron que los niños que comían alimentos procesados a los 3 años, pues luego tenían una menor inteligencia a los 8. Esto, claro, es muy importante. Todos queremos que nuestros niños sean muy listos, ¿verdad? Y luego, hablando de cosas más físicas, se sabe también por muchos estudios que el sobrepeso en los primeros años de vida aumenta el riesgo de desarrollar diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y que sepáis que casi la mitad de los niños españoles
tienen sobrepeso u obesidad. Es decir, que casi la mitad de los españoles de aquí a unos años serán diabéticos o tendrán enfermedades cardiovasculares que les llevarán pues, a enfermedades muy, muy graves. Por otra parte, también se sabe, se ha estudiado, que cuando se desarrollan, mejor se desarrollan los hábitos de alimentación y en realidad de vida saludable es cuando somos niños. Esto nos queda para toda la vida. Incluso la Organización Mundial de la Salud nos lo dice. Los riesgos asociados a las dietas malsanas comienzan en la niñez y se acumulan a lo largo de la vida. O sea, fijaros lo importante que es esto. Con esto no quiero decir que si uno ha comido muy mal toda la vida y ahora tiene 40 años, no esté tiempo de hacer algo. O sea, por supuesto, uno siempre se puede reconvertir, pero es muy difícil. Hay gente que dice que cambiar de dieta es más difícil que cambiar de religión. O sea que, bueno, es un trabajo personal, complicado, porque la sociedad está ahí, con todos sus vicios, todas sus historias y nos puede mucho. Por lo tanto, es muy importante que ya el niño desde pequeño vaya adquiriendo hábitos saludables de vida. Bueno, yo voy a intentar en esta charla, en la primera parte, decir qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que no tienen que comer los niños, y en la segunda parte lo que sí. Porque en realidad hay mamás que creen que asegurando unos alimentos básicos ya están los niños bien, o sea, con esto ya serviría, sin tener en cuenta lo que pueden tomar entre horas, lo que pueden tomar en cualquier momento. O sea, no le dan importancia a esos pica-picas, a esas comidas entre horas que suelen ser muy perjudiciales. Lo que más perjudica de todo son los alimentos industrializados. ¿Cuáles son? Bueno, en esta diapositiva podéis ver, bueno, el color no sé muy bien, hay pues en el mercado, en los supermercados, en todas partes, hay cientos y cientos de productos de este tipo que son malsanos y que los que más los comen precisamente son los niños. Entre estos ingredientes, entre los ingredientes que más abundan en este tipo de productos, son dos de los que quiero alertar. Una es el azúcar y otro son las grasas trans. Curiosamente, la mayor parte de las mamás se fijan mucho en si aquello tiene aditivos, si tiene colorantes, si tiene conservantes, y en función de esto que leen en la etiqueta dicen pues se lo compro o no se lo compro, porque hoy en el mercado también hay guarrerías de estas sin colorantes ni conservantes. Pero a mí me parece esto secundario. Lo más importante es la cantidad de azúcar y de grasas trans que pueden llevar estos productos. Así que primera alerta que voy a dar es sobre el azúcar. El azúcar está, curiosamente, no el azúcar por tomarlo un día no pasa nada. El problema es el azúcar que se toma cada día y que está presente en montones de productos sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, pues una de las cosas que hace es aumentar el riesgo cardiovascular, que esto ya empieza desde niños, o sea, las arterias se van ensuciando y se van deteriorando a lo largo de los años. Y es más grave o más dañino el efecto del azúcar que el efecto de la grasa, que a veces se la tiene mucho más miedo, de la grasa en general hablo. También aumenta el riesgo de diabetes y de obesidad, debilita los huesos, produce caries, disminuye la respuesta de la defensa inmunitaria. Es muy corriente que cuando un niño se atraca de pasteles, por ejemplo, después de un cumpleaños, pues a los pocos días tiene una infección de lo que sea, porque su sistema inmunitario está más debilitado. También tiene una consecuencia muy importante, que son alteraciones del sistema nervioso. En esto me detendré un poquito porque es muy, muy común. Bueno, la parte buena, si es que se le puede llamar buena, es que da placer. Pero claro, eso es un placer inmediato, porque en el momento que dejas de chupitear aquella golosina, pues ya se te fue el placer. O sea, es un placer inmediato que además causa dependencia.
O sea que enseguida vas a tener ganas otra vez de tomar más azúcar. También aumenta el riesgo de cáncer. Bueno, podría seguir bastante. Los que habéis estudiado conmigo sabéis que os he dado mucho la vara con el tema del azúcar. No voy a dedicarle más tiempo, simplemente decir dónde está. O podríamos decir dónde no está y acabaríamos antes, ¿verdad? Bueno, la verdad es que si compramos en los supermercados está en casi todos los productos industrializados. Por supuesto en las golosinas. También está en mucha bollería, en toda, claro, en toda la bollería, especialmente la bollería dedicada a los niños. Se dice, a los niños les encanta el dulce porque la leche materna es dulce. Ya, la leche materna es dulce, pero de ahí a crearles la adicción por el azúcar va un paso muy importante. Los niños después del destete tienen que comer absolutamente de todo y no precisamente solo dulce. Bueno, y para tener así como un ejemplo muy gráfico, os diré las Coca-Colas que muchos papás dan alegremente a sus niños, porque como no les dan vino, oye, qué escándalo darles vino, ¿verdad? Sin embargo, darles una Coca-Cola, pues se quedan tan panchos, eso no es ningún escándalo. Pues fijaros la cantidad de azúcar que tiene una simple latita de Coca-Cola. 35 gramos de azúcar, que esto trasladado a sobrecitos de azúcar, pues de unos 7 gramos cada uno, fijaros la cantidad de azúcar que lleva. Pero claro, ahora vamos a ver, por ejemplo, los yogures, que también tan alegremente las mamás les dan a los niños. Ay, el yogur es muy sano. Luego hablaré un poquito de los lácteos. El yogur es muy sano. Bueno, pues sí, muy sano, muy rico, a los niños les encanta, porque está muy dulce. Pues fijaros, aquí os he puesto las cantidades de azúcar que llevan todos estos yogures. Los que más azúcar llevan son los que tienen sabores. Por ejemplo, este de la izquierda de todo, este de aquí de sabor a fresa, tiene 17,5 gramos, que llevados a sobrecitos de azúcar serían 3 sobrecitos, 2,5 sobrecitos de azúcar. Incluso además, a veces la mamá le pone más azúcar en el yogur. Incluso los que llamamos yogures naturales, por ejemplo, este de aquí, también lleva azúcar. No lleva tanta, pero también lleva. Y encima luego la mamá le añade más azúcar. ¿Pero dónde vamos con tanta azúcar? Bueno, todos, el Lactimel. Fijaros el Lactimel con lo pequeñito que es. Los niños se lo beben con un gusto. O sea, uno tras otro les chiflan. En la televisión dicen que es bueno. Bueno para el enemigo, diría yo. Bueno, ¿y qué me decís de los Frosties? Los Frosties, bueno, pues con eso de que tiene ahí el tigre, ¡buah!, atrae que no veas. Las mamás se lo ponen a los niños porque los niños solo ver el dibujito este les encanta, y sobre todo si dentro hay alguna piececita de estas de plástico, piden siempre los Frosties. Bueno, pues fijaros, estos inocentes Frosties que están hechos con maíz, vete tú a saber, no preguntemos qué tipo de maíz es por si acaso. Pero bueno, yo ahora no voy a hablar del maíz, voy a hablar del azúcar. Pues una ración, un tazoncito de estos que le ponen a los niños de Frosties con leche, pues una ración tiene 17,5 gramos de azúcar, nada más y nada menos. Y curiosamente también tiene bastante sal, a pesar de que sabe muy dulce. En la industria ellos saben por qué tienen que poner tanta sal. Dices, parece absurdo. Pues sí, la sal la necesitan para ciertas texturas, tienen que poner muchísimo azúcar para que sea crujiente, pero entonces sabe demasiado dulzón y entonces le ponen sal un poco para compensar. Bueno, el caso es vender. Pues fijaros que solamente cuando se toma los Frosties, pues ya se está tomando como 2,5 sobrecitos de azúcar. Y el problema de esto es que todo va sumando. Bien, esto bueno, es un trabajo que algunos de los que estáis aquí reconoceréis, porque son bebidas, y debajo de cada bebida
del supermercado, pues hay en una bolsita la cantidad de azúcar que lleva. Este es otro semejante, donde hay también una mezcla de todo tipo de productos. Todos llevan debajo su bolsita de azúcar, con la cantidad de azúcar que lleva este producto. Y es que el azúcar está en todo, está absolutamente en todo. También está incluso en los alimentos salados. También dices, qué raro. Pues sí, fijaros, no sé si se verá bien desde ahí, pero la cantidad de sobrecitos de azúcar, fijaros el ketchup, pues el ketchup lleva un montón de azúcar también, es que todo lleva azúcar. Estas galletitas saladas también llevan azúcar, prácticamente todo lleva azúcar. El caso es que todo suma. Y ahora siento lo que os voy a decir, porque alguno de vosotros os puede molestar, en el sentido de que a veces creéis que lo estáis haciendo bien. Bueno, yo intentaré que cuando salgáis de aquí lo hagáis mucho mejor. Sé que muchos de vosotros ya estáis concienciados con no dar azúcar. Vale, el azúcar, vale, es una bestia negra, ¿no? Pero hay otras cosas que rápidamente se convierten en glucosa en nuestro organismo y que todo va sumando. Hablo del pan blanco, de la bollería, de los refrescos e incluso de los inocentes espaguetis y el inocente arroz blanco, espaguetis blancos, arroz blanco, que precisamente es la base de la dieta de muchos niños. Dice, esto no es azúcar. Bueno, pero rápidamente se convierte en glucosa en el organismo, porque son un tipo de alimentos muy ricos en almidones, pero que no llevan fibra, con lo cual ese azúcar pasa rápidamente a la sangre. Y ese aumento rápido de glucosa hace que el niño quede muy saciado, por lo tanto la mamá muy contenta porque ha comido un buen plato, se ha llenado mucho. Pero quizá el llenarse de estos alimentos que tienen calorías vacías les impida tomar muchos otros alimentos muy ricos en nutrientes que ellos necesitan, vitaminas, minerales, etc. Y una de las cosas que más he observado que le pasan a muchos niños que se alimentan con este tipo de alimentos, ya no hablo del azúcar solo, hablo también del pan blanco, de la bollería, del arroz blanco, de los espaguetis blancos, es que tienen hipoglucemias frecuentemente. Y además son los alimentos que más engordan. Si hablamos de la obesidad infantil, no hemos de fijarnos en la grasa, sino hemos de fijarnos en estos alimentos que hacen que rápidamente se nos llene la sangre de glucosa. También habrá mucho más riesgo de diabetes. Muchos acnés son debidos a este exceso de hidratos de carbono refinados y, por supuesto, las caries. Se dice que los niños que no toman este tipo de hidratos de carbono tienen muchas menos caries. Y también su sistema nervioso estará mucho más alterado. Esto es debido a una depleción de vitaminas del grupo B. Y habrá más déficit de minerales en relación al conjunto de la dieta. Y ahora otro disgusto más, lo siento, porque muchos de vosotros que vais a comprar al herbolario, tengo que decirlo, pues claro, ¿y si el azúcar es integral? ¿Y si la harina es integral? Bueno, pues no es lo mismo que lo que acabo de comentar, pero parecido. Es decir, un exceso de estos productos teóricamente sanos y ecológicos es perjudicial. Hablo de un exceso. No pasa nada si de vez en cuando tomas una galletita, pero por sistema que el niño lleve todos los días un paquete de galletitas ecológicas con azúcar, aunque sea integral, y harina, aunque sea integral, no es nada saludable. Y si el postre lo hago en casa, hago por ejemplo una tarta de manzana con azúcar integral y harina integral, digo lo mismo, no
es saludable, solo sería para darnos un gusto de vez en cuando, pero no como base de la dieta. Y si compro unas tortitas de arroz bañadas en chocolate, exactamente igual. Bueno, y otra cosa que también siento mucho decirla, esto lo he aprendido con los años, porque yo también he cometido errores a lo largo de mi larga experiencia. Otro de los errores que muchas veces he cometido es que, bueno, tanto la leche de arroz, hablo de productos ecológicos, y la melaza de arroz y otras melazas de cereales, pues yo decía, hombre, son sanas, más sanas que el azúcar blanco, quizás sí, más sanos que el azúcar blanco, pero tengo que decir que si no eres prudente en el consumo de estos productos, la cantidad de glucosa que va a entrar en tu sangre va a ser enorme y de repente, o sea, es altísima la cantidad de glucosa que tiene, por ejemplo, la leche de arroz, por eso es tan dulce, es como meterse glucosa en vena. Lo mismo pasa con la melaza de arroz. Otra cosa es que yo la use, por ejemplo, como endulzante. Imagínate que haces un porridge con agua y luego le pones un poquito de leche de arroz, o que hagas directamente el porridge con leche de arroz y luego ya no utilices ninguna miel y ningún endulzante, porque ya no hace falta. Pero, por ejemplo, sería un error darle al niño un vaso de leche de arroz enterito, tal cual, 1 o 2 o 3, pensando que lo estamos haciendo muy bien, porque hemos escuchado, posiblemente a mí en alguna charla, que la leche de vaca no es muy buena, ¿verdad? Bueno, pues sería un error utilizar leche de arroz como bebiéndola a vasos, igual que con la melaza, es para utilizar en cantidades muy pequeñas, porque todo esto suma. Y es que cuando se nos llena la sangre de glucosa, cuando al niño se le sube mucho la glucosa en la sangre, que el niño es mucho más sensible que el adulto todavía, pues su páncreas, que es muy activo y muy vivo, suelta una cantidad enorme de insulina para que no haya tanta glucosa en la sangre, porque no puede haberlo, si es incompatible con la vida. Entonces rápidamente la baja y viene la hipoglucemia. Entonces aquí puede estar muy eufórico y aquí puede estar pues o dormido o abatido. Lo más normal es que el niño se te duerma en clase. Yo esto incluso lo padecí con una de mis hijas, que, bueno, yo llevo más de 30 años con esto, pero uno no acaba de aprender. Yo siempre hice alimentación ecológica, alimentación integral, pero yo les daba unos desayunos que les hinchaba a cereal muy cocinado, y les daba también bebida de arroz, pero mucho cereal muy cocinado, integral y todo esto, lo que queráis. Pero le daba tanta cantidad que una de ellas tenía unas hipoglucemias, se me quedaba dormida y bueno, atontado, dormida. Digo, bueno, pues claro, esto lo aprendes con los años. Es decir, que aunque sea saludable, hay que saberlo utilizar. Y hay que saber que incluso los cereales integrales muy cocinados, que es lo que se hace para darle a los niños, cuando se les da en mucha cantidad, podemos tener este riesgo. Esto tampoco quiere decir que le pase absolutamente a todos los niños, pero es bastante frecuente esto de las hipoglucemias, que a veces incluso puedes creer que es que el niño no tiene interés, no tienes ganas de aprender. Digo, hombre, revisa a ver si tiene hipoglucemias, porque entonces a lo mejor lo resolvemos con la dieta, no vamos al psicólogo ni nada, no hace falta. Esto simplemente le cambias un poco la dieta. Luego daré ideas de desayunos, porque esto pasa mucho con los desayunos. Bueno, y el otro extremo es la hiperactividad, que también a veces está, no siempre, pero en muchos casos está relacionado con el exceso de azúcares y de hidratos de carbono, especialmente refinados. Pero sumo todo, refinados y no refinados, lo sumo todo. Lo que pasa es que aquí suelen intervenir otros factores dietéticos. Por ejemplo, muchos colorantes también alteran el sistema nervioso y, por supuesto, los estimulantes. Entre los estimulantes que más consumen los niños son la Coca-Cola y el cacao.
El cacao para los mayores, sobre todo el puro y el chocolate negro, pues tiene muchas ventajas, tiene muchos antioxidantes, pero es un excitante y para los niños pues puede darnos problemas. Bien, o sea que no sé si os he descolocado un poco, pero vamos, es mi obligación decir los conocimientos que he acumulado durante este tiempo. Luego, si hay alguna pregunta al respecto, estaré encantada de contestarla. Bien, otro problema dietético importante de los alimentos industrializados son las grasas trans. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues trans es un término químico, pero para hacerlo más divulgativo yo diría que son unas grasas transformadas por la industria que necesita este tipo de grasa para darle al producto una untuosidad especial. Como ejemplo más claro tenemos las margarinas que las hacen con un aceite que en el marketing sale la chica de la Pamela entre girasoles y esto es muy sano porque viene de un vegetal, pero luego, claro, lo meten en la industria, le hacen un proceso que se llama hidrogenación catalítica y convierten esas saludables grasas de las pipas de girasol en unas grasas muy negativas para nuestra salud. Pero es que la mayor parte de los productos industrializados las tienen. Por ejemplo, ahora os enseñaré una tablita de alimentos con grasas trans y las inocentes patatas fritas que damos a los niños acompañando de la Coca-Cola. Cuando nos vamos a tomar el vermú los domingos, el niño no toma vermú y le damos la Coca-Cola con las patatas fritas. Bueno, pues es de lo que más grasas trans tiene. ¿Qué pasa con estas grasas? Muchísimas cosas. No puedo entretenerme ahora en ello, pero en relación a los niños puede perjudicar al cerebro, llegando a retrasar su crecimiento y maduración. También aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que como os dije antes, este problema se va gestando desde que somos niños a lo largo de toda la vida. Y en general aumenta cualquier proceso inflamatorio y oxidativo. O sea, prácticamente cualquier problema de salud que tenga se ve agravado por este tema de las grasas trans. ¿Y dónde están? Como os decía, pues en la mayor parte de los productos industrializados. Aquí tenemos un abanico enorme, tenemos bollería, tenemos productos salados, tenemos de todo. Y aquí tengo una pequeña lista para que veáis que quizá de todos estos alimentos industrializados con grasas trans, los que más tienen son las patatas fritas, pero un bollo también puede tener la hamburguesa, los quesitos, las magdalenas, las galletitas, las margarinas, los panecitos, las barritas de cereales, etcétera, etcétera. Incluso también las palomitas de maíz. Claro, yo os voy a animar a que hagáis palomitas de maíz en casa, porque las que se compran, cuidado, las que se compran, a veces las compramos para hacer en casa. Las que se compran para hacer en casa, sobre todo aquellas que son para microondas, tienen mucha sal, tienen grasas trans sin conservantes, es decir, que tú lo único que haces es meter la bolsa al microondas y ya está. Pero si realmente tenemos el capricho de darle a los niños palomitas de maíz, lo mejor es que las compremos ecológicas, que nos aseguremos que no sean transgénicas, que no llevan nada, que la grasa, si queremos, le ponemos nosotros algo de aceite en la sartén, pero mejor nada, y si queremos le ponemos sal y si no, no. Pero vamos, que las inocentes palomitas pueden llevar también de todo. Y además son cosas que, como teóricamente creemos que son sanas, porque al fin y al cabo es un cereal, y además es un cereal integral, pues ni atención que ponemos. Bueno, y otra serie de alimentos que a los niños les gustan mucho. Casi todos los cumpleaños los niños los van a celebrar a los McDonald's o a las pizzerías. Y claro, bueno, no pasa nada, un día es un día. A ver, efectivamente, un día es un día y no pasa nada. Pero cuando un día es un día, se repite muchas veces, entonces sí que podemos tener problemas.
toda esta serie de alimentos que tanto gustan a los niños, primero, son de muy mala calidad, por supuesto la carne de peor calidad, el queso de peor calidad posible, la lechuga no te quiero ni contar, y está lleno de grasas trans, de conservantes, de colorantes, etcétera, etcétera. O sea que hay que simplemente educar a los niños para que no cojan esta costumbre. Es que prácticamente todos, hasta los que en casa comen bien, luego cuando salen con los amigos siempre es a la pizzería, al McDonald's. Bueno, pues estamos aquí, madres y padres concienciados, para hacer que esto vaya cambiando. A ver cuando salen algún restaurante específico para los niños, con algo más saludable, ¿verdad? Bueno, yo os he hablado de dos grandes problemas, que son los azúcares y las grasas trans, pero también tengo que alertar, en tercer lugar, de la intolerancia al trigo. Hasta hace poco hablábamos de la sensibilidad al gluten. No hablo de los niños celíacos. Eso es un tema que habría que tratar específicamente y dedicarnos solo a él durante muchas horas. Ahora no voy a dedicarme a los celíacos, simplemente a la intolerancia al trigo. Ya no digo al gluten, sino al trigo moderno, que tiene un montón de cosas ocultas que no aparecen en ninguna etiqueta, porque tú cuando te vas a comprar una baguette, no es verdad que no hay etiqueta allí que valga ni nada, coges la baguette y punto. Bueno, pues tienen un montón de glifosfatos, que es un pesticida que le ponen al trigo. Tienen, por supuesto, un gluten que produce mucho daño a nuestros intestinos. Es un gluten que se ha conseguido a lo largo de los años, no para hacer que se nos hagan polvo los intestinos, no. Eso es un efecto colateral, es para hacer que el pan se pueda hacer más rápido, que sean estos panes congelados que venden en cualquier parte. Es una cuestión más industrial, o sea, no es que la meta sea hacernos polvo a todos, ¿eh? No. Bueno, y luego tienen otra serie de historias, como las lectinas. Bien, ¿cómo podemos detectar más o menos si nuestro niño tiene intolerancia al gluten? Imagínate que ya te has concienciado, le has quitado todo lo que tiene grasas trans, le has quitado el exceso de azúcares. Bueno, y sin embargo presenta muy frecuentemente dolor abdominal, mucha flatulencia, digiere mal, tiene cansancio, a veces dolores musculares o articulares, malestar general, eczemas, dermatitis, cefaleas, ansiedad. Una de las causas, no digo la única, pero una de las posibles causas sea la intolerancia al trigo. Hablo del trigo convencional, el trigo que abunda en todos los supermercados y en todas las panaderías. Bien, luego cuando hable de lo que hay que comer, comentaré alguna cosita ya, bien. Bien, todo esto, claro, ¿quién tiene la culpa de que comamos tan mal y de que coman mal todos nuestros hijos? Bueno, pues un poco la sociedad en la que vivimos, en la sociedad de consumir, de ir a comprar a los supermercados y de estar muy atentos a la televisión y a todos estos anuncios. Pensar que los niños son como esponjas y todo lo que ven lo quieren hacer. Que en la tele salen un anuncio de unas galletitas crujientes, los niños quieren esas galletitas crujientes. Y que ven unas galletitas con forma de dinosaurio, mamá, quiero las galletitas con forma de dinosaurio. Pero lo grave del caso es que los papás y las mamás, en vez de empezar a leer bien la etiqueta, se fían de una cosa que viene aquí pequeñito, que aquí, bueno, no se ve muy bien desde atrás, pone recomendado o avalado por la Asociación Española de Pediatría, Dios mío. Y aquí en este otro es la SEN, que es una sociedad de nutricionistas. Es decir, Dios mío, y avalan esto. Bueno, ¿qué puertas giratorias debe de haber por todas partes? Horror, escándalos financieros, todos los que queráis, pero de alimentación, bueno, horribles, no os quiero amargar el día con ellos. Pero bueno, el caso es que una cosa que es tan poco saludable para los pequeños, lo avalan la sociedad de pediatras, o lo avalan alguna sociedad de dietistas, o sea, es la monda lironda. Bueno, y lo de la campaña esa tan famosa que hubo de un yogur al día, que también
Aquí está la Federación Española de Sociedades de Nutrición, de Alimentación y Dietética avalándolo. Esto en realidad fue todo pagado por Danone. Claro, es que están las grandes industrias detrás de ello. Lo único que quieren es vender y subvencionan muchos estudios. Claro, pues si nos queremos vender a las multinacionales para tener dineros para hacer cosas, vale, es lo que queda, ¿no? No sé cómo se podría solucionar esto, pero hoy por hoy se están anunciando como cosas muy saludables para niños, cosas que en absoluto lo son. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, dar buen ejemplo en casa. Por lo menos en casa, solo tener alimentos saludables. Esto es una norma que yo seguí toda la vida. Cuando tenía mis niñas pequeñas, en mi casa no existía un azucarero con azúcar, no la había. O sea, ellas no saben, hombre, al final se enteran de lo que es el azúcar, claro, no había ni una galleta, ni una golosina, no había, por lo tanto, no había la ansiedad de querer comer aquello porque no existía. Bueno, y también por suerte nunca tuvieron que comer en comedores escolares, por suerte. Tenía la vida organizada de tal manera que el colegio estaba al lado de la casa, comían en casa, yo tenía un trabajo que me permitía hacer todo esto, así que fantástico. Bueno, los padres tienen que dar ejemplo. Yo no concibo una casa donde los niños tengan que comer de una manera y los padres de otra. Hay que dar ejemplo. Los niños van a hacer lo que vean a los padres. Habrá que, ya desde muy pequeños, darles una educación en este sentido, porque no siempre reciben esta educación en las escuelas, ¿verdad? Muchas mamás que estáis aquí lo sabéis, mamás y papás. Y bueno, comer la mayor parte de las veces, comer en familia, para que los niños vivan de una manera muy alegre y muy comunicativa lo que es la comida saludable. Y otra cosa muy importante, y esto sobre todo me refiero a los niños pequeños, algunas habéis venido aquí con el bebé. Bueno, pues cuando empezamos a darles alimentos, ya no se le da al biberón, pues al niño se le fuerza a comer porque hay que darle no sé cuántos gramos de esto, de lo otro. Eso es un error enorme. Hay que respetar el apetito de los niños. También es verdad que si al niño se le ha dado un chupachús antes de comer, va a decir que naranjas de la China, que aquello te lo comas tú. También hay que saber entonces qué es lo que come el niño a lo largo del día, ¿eh? Pero nunca hay que forzarles, hay que respetar el apetito porque el apetito es el que va a decir si el sistema digestivo está en condiciones de digerir la comida. Si no, a veces los forzamos y lo que le vamos a causar es una mala digestión. Tampoco deberíamos nunca utilizar la comida como premio o castigo. Es como si te digo, ¿te dejo hacer pis o no te dejo hacer pis? Te dejo hacer pis si ha sido bueno y no te dejo hacer pis si ha sido malo. No, hombre, no. La comida es algo necesario que no podemos utilizarlo como premio o como castigo. O sea, no, y es lo que se hace. Incluso en los coles a veces le dan de premio un chupachus a un niño. Por favor, ¿dónde estamos? O sea, esto todo hay que cambiarlo. Miro a Eva porque está ahora con proyectos en este sentido. Bueno, y ahora ya vamos a ver lo que tienen que comer. No me puedo detener mucho en todo el tema de los bebés porque hay poco tiempo, pero así como dando una pincelada muy rápida, hasta los 6 meses leche materna o maternizada, deseable la leche materna, pero si no se puede, la maternizada. Y si la maternizada es ecológica, mejor. Y si es de cabra en vez de vaca, todavía mejor, porque la proteína de la cabra es más afín a nosotros que la de la vaca. De los 6 a los 12 meses, leche materna o maternizada como alimento principal. Y en este tiempo se va haciendo la introducción alimentaria, pero con la finalidad de que el bebé aprenda a comer, más que con la finalidad de complementar la leche. Lo que más alimenta es la leche, lo que más. Es decir, que quitarle de mamar o de darle un biberón para darle un puré, por ejemplo, es absurdo. Si incluso calculamos el número de kilocalorías que tiene el puré, no es ni de lejos parecido a lo que puede tener el biberón, ¿eh? O sea que, por supuesto, la leche materna.
O sea que la base sigue siendo la leche, y del año de los 12 meses a los 24 meses se le puede seguir dando, y es deseable, la leche maternizada o la leche materna, y la alimentación sí que ya va siendo complementaria. Poco a poco ya se les va dando comida, la comida que come la familia. Aunque yo en mi época no lo hice porque de aquella lo llevábamos de otra manera, ahora me lo he estudiado bien y con mi nieto ya lo estoy haciendo. Entre los 6 y los 24 meses el bebé debe de aprender a masticar y a ensalivar. Nada de purés y de cositas de estas. Sí, también algún puré de vez en cuando, pero él debe de aprender a jugar o a conocer la comida directamente. No tanto con la idea de que esto le vaya a alimentar, sino con la idea de que vaya aprendiendo. Bueno, aquí tengo la introducción alimentaria, pero mirad, acerca de la introducción alimentaria hay muchas tendencias. No todos los especialistas están de acuerdo en la misma secuencia. Para hacer este resumen, me he guiado del resumen de Yolanda García, que muchos conocéis, que fue alumna mía, pero ahora es terapeuta y también profesora del instituto. Y bueno, me gusta mucho cómo lo pauta ella. Introduce primero las verduras y las frutas, luego va introduciendo cereales integrales ecológicos, primero sin gluten, esto ya es entre los 8 y los 12 meses, y luego ya el tema de la carne roja, del pescado azul y demás, lo deja a partir de los 13 meses. Bueno, me comí el comentar que el pollo y el pescado blanco y el huevo, empezando por la yema, hacia el año aproximadamente. Bien, luego os comentaré un poco la calidad del producto que vamos introduciendo. Ya os digo que ahora no da tiempo a hacer esta exposición porque me llevaría prácticamente el resto de la charla, y prefiero centrarme en qué tendría que comer el bebé una vez que ya hemos hecho toda la introducción alimentaria, que por supuesto, bueno, hay que hacerla muy lentamente, ver si va teniendo algún tipo de reacción y demás. Bueno, lo que debe de comer a partir de los entre 2 y 3 años, prácticamente es lo que ya tendrían que comer los adultos. La mayor parte de la comida la tenemos en hortalizas y menor frutas, cereales integrales y proteínas saludables. Y vamos a pasar ya a verlo con imágenes. Frutas y verduras, lo que más. ¿Cuáles son las verduras más adecuadas, sobre todo para los más pequeños? Pues mirar, aquí tenemos toda la familia de las crucíferas, sobre todo el brécol o brócoli, la coliflor, también la col, pero sobre todo estas raíces, la chiribía, el boniato, la calabaza, la patata, la zanahoria, puerro, judía verde, y estas otras que tengo aquí, que son, no sé si las veis bien desde ahí, espinacas, acelgas y remolachas, como tienen muchos nitritos, que hay el peligro, contienen muchos nitratos, que hay el peligro de que se conviertan en nitritos y producir un ataque de metahemoglobinemia, no se introducen antes del año. Es decir, que estas las dejamos una vez cumplido el año, y tampoco les damos mucha cantidad las primeras veces que se lo demos. O sea, se dan más poco a poco. Pero, por ejemplo, la calabaza, el brócoli, además esto es lo que más les gusta. Tampoco se le dan al principio verduras amargas. Me dices, oye, el niño le ha cogido manía a la verdura. Digo, pero bueno, ¿qué le has dado? Claro, si le estás dando por ejemplo, yo qué sé, el rabanito, bueno, este no es amargo, es un poco picante, o sea, alguna verdura de sabor muy intenso, o rúcula, por ejemplo, que es amarga, le das algo amargo y el niño lo rechaza, pues todavía no estaría preparado para estas verduras, que son más fuertes, que son las que llamamos verduras depurativas. Entonces empezaríamos más bien por estas. ¿Y en qué forma se las damos? Pues puede ser al vapor, que desde mi punto de vista es la mejor forma para cocinarlas. Puede ser un hervido suave, a la plancha o al horno, por ir variando, Podemos también hacerlo en puré recién triturados, pero el niño no tiene por qué comer puré, puré y puré.
Hay muchas mamás que me dicen, es que el niño la verdura si no se la doy en puré no me la quiere. Posiblemente no le haya hecho la introducción alimentaria con la verdura en trozos. Entonces, cuando ya no le has acostumbrado a eso, le va a costar mucho más. Pensar que el niño aprende, pues en los primeros meses, el primer año es cuando más aprenden, en el tema de la comida. También podemos poner las verduras en caldos, las podemos añadir a la legumbre, pero siempre un poquito antes de apagar el fuego, para que no se estropeen todas las vitaminas que tienen. Y claro, también tenemos que ser un poco hábiles en la cocina a la hora de aliñar con gracia estas verduras, por ejemplo, con aceite virgen de oliva o con mantequilla de sésamo o tajín, con sésamo molido. Y sobre todo evitar los fritos, que de vez en cuando vale, pero que no deben de acostumbrarse a tomar fritos, sobre todo patata frita. Y en cuanto a las frutas, pues las frutas, claro, las que más les suelen sentar bien y las más apetecibles para ellos son las manzanas, las peras, los plátanos, y hay que tener cuidado con algunas de ellas, que son las naranjas y las fresas, porque son liberadoras de histamina y les pueden dar alergias. Y por supuesto, luego ya lo comentaré también, pero lo ideal es ir con la estación. Dependiendo de la estación en la que estemos, utilizaremos la fruta y la verdura de la estación. ¿En qué forma le damos la fruta? Pues depende también de la estación. En verano apetece mucho más la fruta cruda, incluso en forma de batidos, que se pueden hacer en una base de leche vegetal. También se puede hacer, si estamos en la época más fría, en forma de compotas. Aquí tenemos una compota de fruta de manzana, una manzana asada, tenemos fruta hervida o incluso un agar-agar de fruta, que es esto, lo tenemos aquí en forma de pastel, que es muy atractivo para los niños. El zumo, bueno, pues a ver, el zumo no es lo ideal. No es lo ideal. Dices que me lo bebe muy bien. Bueno, pero claro, imagínate que estás dándole un zumo de una fruta muy dulce y además el zumo está sin nada de fibra. Esto también es glucosa que pasa rápidamente a la sangre. Si queremos hacerle un zumo, pues se le echa algo de la pulpa. Para eso es mejor un batido donde va la fruta con todo. O sea, a lo mejor le cojo un plátano con un poco de leche de avena, si el plátano está muy maduro le queda, y luego un poquito de canela, le queda un batido ideal. Bueno, y yo insisto mucho siempre, y además en la Asociación Pastinaca es lo que más hacen, el consumir alimentos de la zona y de la temporada. La verdad es que yo os doy la enhorabuena por toda la labor que estáis haciendo, porque comer con las estaciones es algo para nosotros, para todos, no solamente para los niños, sino para todo mundo, es algo que va a repercutir directamente en nuestra salud. De entrada, cuando tomamos alimentos de temporada y locales, el cultivo se ha hecho de una manera mucho menos forzada, por lo tanto necesita menos agroquímicos. Claro que si son ecológicas, ya por definición no deben de llevar ningún agroquímico, pero aunque no lo fueran, si son de temporada tendrán menos agroquímicos que si no lo son. Normalmente se respeta el periodo de maduración, que es cuando más se desarrollan todas las vitaminas, tiene mejor sabor y olor, tienen más nutrientes, más antioxidantes y además, como no hay que almacenarlas porque se consumen de inmediato, no hay que ponerles conservantes. Y una cosa muy importante, que esto yo lo aprendí con la medicina tradicional china, es que nos hacen adaptarnos al medio. Cuando hace frío, pues tomamos alimentos propios de esa estación y así nos adaptamos mejor al frío. Cuando hace calor nos apetecen y debemos de comer alimentos más frescos, que son precisamente los de la estación. Es decir, que hace que estemos más adaptados al medio, que además la salud en realidad es una adaptación al medio.
Bueno, y ahora pasamos al tema de proteínas. O sea, ya hemos visto que la base tienen que ser las hortalizas y frutas, y en segundo lugar tenemos las proteínas. Proteínas saludables, ¿cuáles son? Pues si hablamos de las proteínas de origen animal, tenemos los pescados, los huevos y las carnes de ave y las carnes rojas también, para tomar de vez en cuando. Sobre el tema de la carne, que ahora se ha hablado mucho, también os tengo que decir que no toda la carne es igual. Es decir, no me podéis comparar lo que es tomar una carne procesada, que aquí tenemos muchas butifarras y muchas historias de ese tipo, salchichas, embutidos, que muchas veces constituyen la merienda de los niños. No me podéis comparar una carne de este tipo con, por ejemplo, un jamón ibérico de bellota. Sí que es muy caro, pero bueno, hacemos aquello de toma niño para que por él me veas. Finito, finito. Claro, lo ideal sería conseguir la carne ecológica y que fuera de pasto, y el pollo. En realidad, yo insisto mucho en el producto ecológico animal. Imagínate que en una familia no se puede, por razones económicas, que lo dudo que sea por eso, pero bueno, por la razón que sea, no se puede consumir todo el producto que se consume en la casa, no se puede consumir todo ecológico, yo le daría prioridad al alimento de origen animal. ¿Por qué? Porque los pesticidas que hay en las plantas se concentran en los animales, alrededor de 14 veces en la carne y de 5,5 veces en los lácteos. Por lo tanto, insisto mucho, el producto animal, es decir, la carne y el pescado, perdón, la carne y los huevos, que sean ecológicos. Y el pescado, pues, ¿qué hacemos con el pescado? Claro, perdón, ahí ha pasado algo. ¿Qué hacemos con el pescado? Bueno, primero darle pescado a los niños suele ser un problema por aquello de las espinas, por aquello de qué hacemos, ¿no? Por supuesto, si son muy pequeños, tendremos que darle un pescado escogido. Yo he sacado estos ejemplos como fáciles de conseguir. Aquí se pueden conseguir todos estos salvajes, pero hoy día podemos también conseguir pescados ecológicos, es decir, pescados que no son salvajes, pero que se les ha dado una comida ecológica apropiada a su fisiología. Bueno, por ejemplo, si nosotros le queremos dar al niño los sonchos, no sé si lo pronuncio bien, sonchos. Bueno, los fritos a mí no me parecen ideales, pero de vez en cuando, no se oye ahora. A ver el micro, por favor. Si ya se oye. Bueno, por ejemplo, los sonchos se les da enteros, fritos, bien escurrido el aceite. No utilizar aceite para muchas veces, porque entonces ya alteramos la calidad del producto. Pues alguna vez, ¿por qué no? Que se lo coma con espina y todo, que eso es muy saludable. Pero eso no quiere decir que el pescado haya de ser frito. Es algo que hay que espaciar bastante. Hay otros pescados que tienen en su origen mucha espina, pero que se pueden hacer pasteles de pescado, por ejemplo la gallineta, ¿verdad? Y seguramente hay alguno más que son muy sabrosos y valen para hacer estas cosas. Y otros que sean fáciles de hacer filetes, como los gallos, los lenguados. Y luego con estos que he puesto aquí aparte, que son pescados azules, la caballa y el bonitol, pues saber que cuando los niños son muy pequeños, antes del año no se le pueden dar porque tiene mucha grasa, y entonces tanta grasa no van a poder digerirla bien, y cuando son un poco más mayores son muy saludables. El único problema es que a veces tienen espinas, hay que escogérselo o hay que preparárselo de una manera que les resulte agradable. Y en cuanto a los pescados, también os voy a dar una mala noticia. Aquellos que se les dan muy frecuentemente en los comedores escolares porque no tienen espinas y son muy fáciles de comer, como son el salmón, el pez espada y el atún, pues son los que más mercurio tienen. Y pensar que a quien más daño le va a hacer el mercurio y todos los metales pesados
son a los niños, porque como son acumulativos, si vas metiéndole ya mercurio desde que es pequeño, imagínate tú cuando sea un poco más mayor. O sea, esto va a ser horrible, ¿no? Por lo tanto, lo siento mucho, pero solo para consumo muy ocasional. Lo siento, hay que decirlo a los colegios, ¿eh? El pez espada les encanta, porque no tiene nada de espina y se lo comen bien. Pero incluso fijaros que hay una asociación europea que cuida un poco el tema de la alimentación en Europa y alerta de que las mamás embarazadas no tomen estos pescados y tampoco los niños pequeños, ¿eh? Bien, otro tipo de proteína que podemos dar a los niños es la legumbre. La legumbre hay que saberla cocinar. Hoy día la legumbre suele sentar muy mal a casi todo mundo. Por supuesto, los intestinos nuestros no son los mismos que antiguamente, pero es que ahora aquí la legumbre, y sobre todo en Cataluña, la legumbre se compra en tarro. Yo conocí la legumbre en tarro hace 11 años, cuando me vine a vivir aquí. En mi tierra es impensable. La gente compra la legumbre, allí se come muchísima legumbre. Yo soy de León. Y a mí me criaron con garbanzos, pero mi madre los ponía en remojo toda la noche, tiraba el agua del remojo y luego los cocía a fuego lento durante toda la mañana. Y esos garbanzos no sentaban bien. Entonces la legumbre, para que siente bien, hay que saberla cocinar. Hay muchos trucos para hacer que, bueno, las cocineras seguramente que os los pueden contar perfectamente. Pero bueno, pues si vemos que sienta mal, hay que esmerarse para cocinarla de tal manera para que siente bien. Cuando el niño es vegetariano, porque la familia lo es, pues se supone que no se le da ningún producto animal, ni carne, ni huevos, ni pescados. Entonces la opción mejor para cubrir las necesidades de proteína es darle legumbre todos los días. Todos los días. Y bueno, una buena noticia para los que no lo sabéis es que hasta hace poco se decía que la legumbre no era completa, por eso la alimentación vegetariana no era saludable, porque faltaban aminoácidos esenciales. Pues bien, hoy día se sabe que los garbanzos son completos, las judías también, los azukis también, así que tranquilidad. En un buen plato de garbanzos tenemos ya la proteína completa para nuestro hijo. En el caso de que le diéramos lentejas o guisantes, por ejemplo, como las proteínas que tiene son incompletas, habría que completarlas con algún cereal. Aquí están con arroz y aquí están con un cereal o con una semilla. El cereal yo he puesto de ejemplo el arroz y de semilla he puesto de ejemplo el sésamo. O sea, esta combinación hace que la proteína ya sea completa, pero cuando tenemos niños en crecimiento ha de tomarse en la misma comida para que se aprovechen bien todos esos aminoácidos esenciales. Para que os hagáis idea de la cantidad de proteína que se debería de comer un niño, yo no soy nada partidaria de pesar, de medir, nunca lo he hecho, pero sí doy una idea para que sepamos más o menos de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo le doy a mi hijo de comer un plato de arroz con 2 cucharadas de lentejas, esto no me sirve para cubrir sus necesidades proteicas ni de lejos. Por lo tanto, quiero también haceros una llamada de atención para ver la cantidad de proteínas que pueden tener los alimentos. Primero, vamos a ver lo equivalente a 100 gramos de carne, que tienen 20 gramos de proteína. Esto sería semejante en el pollo y en el pescado. Pero si lo queremos hacer con huevos, imagínate que somos un tipo de vegetarianos que come huevo, pues para tener esos 20 gramos necesitaríamos 2 huevos. Si lo hacemos con tempe, el tempe que aconsejo yo es el tempe de garbanzos, es un producto fermentado, hay de soja y de garbanzos. Si lo hiciéramos con tempe, que es una legumbre, o sea, con la legumbre fermentada, serían 100 gramos. Si lo hacemos con tofu, serían 170 gramos, que eso no se lo come ni una familia entera. Y si fuera legumbre, un plato. Y si fuera quinoa, que es un cereal, un pseudo cereal,
que tiene proteína completa, necesitaríamos 2 plataos. Y si lo hacemos con trigo sarraceno, que también es un grano semejante a la quinoa, pues también necesitaríamos 2 plataos. Lo que pasa que cuando nosotros decimos alimentos ricos en proteína, sacamos los que son más ricos en proteína, pero luego todo tiene algo, es decir, que va sumando. Y para que nos hagamos una idea, cuando el niño tiene entre 1 y 3 años, necesita alrededor de 13 gramos diarios. Antes pusimos el ejemplo de 100 gramos de pescado o 100 gramos de carne. No necesariamente tiene que tomar carne o pescado y ya está, no, puede ser un poco de pescado, un poco de legumbre, vamos combinando, un huevo, es decir, que luego todo va sumando, pero para que os hagáis una idea, entre 1 y 3 años como 13 gramos, entre 4 y 8 años como 19 gramos aproximadamente, y entre 9 y 13 como 34. Cuando decimos es que el niño tiene que tomar más proteína porque está creciendo, sí, pero siempre la cantidad de proteínas en relación a su peso. Por lo tanto, al final, para un niño pequeño entre 1 y 8 años, siempre va a tomar mucho menos que sus papás, como la mitad. O sea, que no vamos a pensar que al niño haya que darle más, ¿eh? No, no, está creciendo, pero todo es en relación al peso que tiene. Pero no os aconsejo nunca hacer cálculos, ¿eh? Es simplemente tener una idea ligera de lo que estamos haciendo. Si una familia no es vegetariana, normalmente suele ocurrir el problema contrario, que se come más proteína de la cuenta. Esto sobre todo es para aquellos que no son, a lo mejor tampoco son vegetarianos, pero quieren acercarse a serlo, pero no comen mucha legumbre. Y tampoco muchos huevos, y entonces pueden caer en un déficit de proteína para sus niños en crecimiento. Bueno, en cuanto a los cereales, que también es otra parte, los granos, otra parte importante de la dieta, yo primero los que me parecen más aconsejables son los que no tienen gluten. Por esta razón y por otras muchas, porque son granos que son ancestrales, que nosotros los humanos los vamos a aceptar muchísimo mejor. Entre estos están el trigo sarraceno, no es un cereal, pero lo consideramos como si lo fuera, la quinoa, el mijo, el arroz integral o el semi-integral. Yo muchas veces a los niños, sobre todo cuando empiezan a masticar, les pongo el semi-integral, porque el integral lo mastican mal, es más duro, entonces les pongo el semi-integral. Y también la avena. ¿Cómo se los damos? Aunque hay muchas cocineras que os lo pueden enseñar, yo voy a poner mi granito de arena y siento que no se ven muy bien las transparencias. Estos son fotos hechas por mí. Aquí tenemos un budín de mijo, que se pueden hacer virguerías, ¿verdad, Eva? Que Eva se dedica a esto precisamente. Un budín de mijo. No necesita ponerle huevo, ¿eh? O sea, todo esto no hace falta para que cuaje, para que lleve huevo. Y en ese budín puedo ponerle pescado si quiero, por ejemplo, bacalao desmenuzado, o puedo ponerle un poco de jamón si me apetece, o poner unas semillas de girasol si soy vegetariano, es decir, puedo ponerle lo que quiera. Aquí tenéis un crepe de sarraceno, que a los niños les encanta. Aquí tenéis la quinoa en forma de ensaladilla. Aquí tenéis una pizza con una base de sémola de maíz en lugar de trigo, es una polenta. Y luego una receta que, bueno, a mí me hubiera gustado patentarla, porque no se pueden patentar estas cosas, estos son dominio de la humanidad. Pero era lo que más les gustaba a mis hijas, era la comida de los miércoles. Yo la tenía así un poco pautada porque trabajaba fuera de casa y tenía que tenerlo todo muy organizado, y los miércoles había tortilla de arroz. Entonces, como ellas me decían que era aquello de la tortilla de patata, que habían oído hablar de ella, digo, yo os voy a hacer una mucho más rica. Y entonces inventé lo de la tortilla de arroz, que se hace igual que una tortilla de patata, pero ahí no va nada frito, porque el arroz es un arroz que tú tienes hervido. Normalmente para los niños pequeños yo se lo recomiendo con arroz semi-integral, que tienes cocido ya, que te ha sobrado igual de otra comida, y entonces rehogas en una sartén cebollita y calabacín. Puede ser con otras verduras, pero con esto queda más jugoso, y cuando esté bien pochado, como decís aquí, pues lo mezclo con el huevo batido. Más o menos lleva la misma cantidad de verdurita, o sea, de calabacín y cebolla, que de arroz.
y luego se cuaja exactamente igual que una tortilla. Entonces, bueno, mis niñas lo de el día el miércoles, que era el día de la tortilla de arroz, pero vamos, el día de la fiesta, o sea, les encantaba. Y bueno, normalmente da muy buenos resultados con pequeños y con mayores, ¿eh? Bueno, otra cosa que también les suele hacer mucha gracia a los niños es que se lo pongas un poco divertido, por ejemplo, los rollitos en alga nori de arroz o en forma de croquetas o de hamburguesas, que tengo que decir que las croquetas y las hamburguesas se hacen muy bien con mijo, con sarraceno, pero nunca las hacemos fritas para que sean más saludables. Se hacen a la plancha o al horno. Y luego otro tipo de granos saludables también para los niños, que pueden servirnos perfectamente para un desayuno. Tenemos por un lado la avena en forma de porridge, que se hace muy rápidamente, o una crema con arroz integral, mijo, amaranto, quinoa, una mezcla de cereales. Pero yo estas cremas diría no dar mucha cantidad, sobre todo si hay hipoglucemia, porque a base de estas cremas conseguí que una de mis hijas se durmiera todas las mañanas. O sea que tengo que decir ahora que realmente son muy buenas, muy saludables, pero no le puedo poner un tanque de esta crema porque va a tener una subida muy rápida de glucosa y luego va a tener un bajón, hipoglucemia. Otras opciones en segundo término, eso ya no para tomar a diario, sino ocasionalmente. La pasta integral, el cuscús integral, un buen pan, el pan de espelta o de centeno de levadura madre o bollería casera integral. Pero todo esto, ojo, no es para todos los días espaguetis de trigo normal o de trigo integral, que realmente tampoco hay mucha diferencia. Y por supuesto, si hay intolerancia al gluten o sensibilidad al trigo, no dar. Y luego otra cosa que también me parece muy interesante es que, aunque en el planning que os puse al principio, que pone ahí como la cuarta parte de lo que come el niño tienen que ser cereales, esto va a depender mucho del ejercicio físico. Cuanto más ejercicio físico hagan los niños, más hidratos de carbono deben de comer, porque te lo van a quemar todo. Y en cuanto a los endulzantes, simplemente decir que no son necesarios, pero sí que nos apetece tomar dulces. Empezaríamos por, dice, esto no es un dulce, hoy que no, un plátano bien maduro, es que puedes hacer unos postres con plátano maduro en lugar de azúcar, que no veas, unos batidos increíbles, de plátano maduro, un dulce impresionante. La fruta en general, aquí tenemos fruta pasa, que es orejones, uvas pasas, dátiles, con esto se pueden hacer virguerías, o para comer tal cual, o para hacer postres, meriendas, etc. El boniato también da muchísimo juego, es muy dulce, y luego ya tenemos el azúcar integral, la auténtica azúcar integral, que es la de rapadura o panela, que sería la que sale de aquí, de esta caña de azúcar. Esos son los nombres comerciales, panela, mascabo, rapadura. También es aceptable el azúcar de coco, y luego también tendríamos la miel siempre que fuera de buena calidad. La miel simplemente tengo que comentar que en los niños menores, siento que no sale todo, está cortada la diapositiva, en niños menores de 1 año no debe de darse miel, por riesgo de botulismo. Y otro endulzante que no suele gustar mucho a los niños, pero ahí lo tenemos, es la stevia, que ese sería el más saludable de todos, pero bueno, también a veces hay que darle un poquito de gusto, ¿no? Otra cosa que sería interesante para comer para toda la familia y especialmente para los niños son las semillas. ¿Cuáles? Pues sobre todo las de sésamo, luego os explicaré por qué, pero también las de girasol y calabaza. ¿Cómo comerlas? Pues del sésamo tengo que comentar que deben de ser integrales, ligeramente tostadas y molidas, porque si no, no se asimilan bien. Las de girasol, como son más grandes, pues podemos hacer algo muy interesante, que es ponerlas a remojo entre 10 y 12 horas y luego enjuagarlas y escurrirlas. Claro, cuando lo hacemos así, lo tenemos que hacer para pocos días porque se estropean al estar húmedas, pero se pueden guardar en la nevera y comer durante 3 días de esas semillas, tanto las de girasol como las de calabaza,
para eliminar antinutrientes, es mejor ablandarlas, pero tirando el agua de remojo. El niño las mastica mejor y absorbe mucho mejor todos sus nutrientes. A partir de los... no se le deben de dar antes de los 6 u 8 meses y siempre, siempre, hasta que sean mayorcitos, cerca de los 2 años, hasta que no tengamos la seguridad de que mastican bien, siempre, siempre trituradas. O sea, las de todas, porque ya sabéis que hay peligro de atragantamiento, por lo tanto, todo esto siempre es triturado cuando son muy pequeños. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto me queda? Uy, pero me queda mucho. Bueno, vamos a ver. Muchas de las personas que estáis aquí seguramente me habréis oído alguna charla acerca de los lácteos y bueno, yo tengo que sacar el tema necesariamente porque el tema leche y niños está íntimamente ligado. Nos han hecho creer que nuestros niños necesitan leche hasta bien creciditos y los mayores también, o sea, tanto en el crecimiento como en el decrecimiento necesitamos lácteos para tener los huesos fuertes y sanos. He de deciros que los lácteos no son necesarios, no porque yo lo diga, hay montones de estudios científicos al respecto y hay montones de experimentos vivientes, entre ellos mis hijas, que crecieron perfectamente y que nunca han tomado lácteos. Bien, hay mucho calcio en la naturaleza, para que os hagáis una idea, lo pongo muy rápidamente. El equivalente a un vaso de leche de vaca lo tendríamos en una cucharada sopera de semillas de sésamo integrales, bien tostaditas, bien moliditas para absorber bien este calcio. También en una cucharada pequeña de la mantequilla de sésamo, pero ojo al dato, tiene que ser ese tajín o mantequilla de sésamo, tenemos que estar seguros de que esté hecho con el sésamo integral, porque la mayor parte de los tajines que hay en el mercado lo hacen con semilla descascarillada y el calcio está en la cascarilla. ¿Está claro esto? También podemos optar por una leche vegetal enriquecida en calcio, que no me parece la mejor opción, pero bueno, como queremos quedarnos tranquilos, un vaso de leche vegetal enriquecida en calcio también me puede servir. Y un buen plato de verduras, sobre todo las tipo brócoli, tipo coliflor, tipo col. También 2 o 3 sardinillas, de esas de lata que yo las compro en aceite ecológico, buenísimas, que se comen con espina y todo. O 4 puñados de almendras, claro, ya esto es tomar bastante más. Luego, también os digo que igual que con el tema de la proteína, todo suma. Es decir, os he puesto alimentos muy punteros en calcio, pero es que calcio lo tenemos en todos los alimentos naturales, todas las verduras, frutas, cereales, porque el calcio está en la tierra y todo lo que crece en la tierra lo tiene. Por lo tanto, para el niño en época de crecimiento también habría que mirar tablas, saber cuánto, pero como no soy partidaria de medir y de pesar, yo os diría a lo largo del día 2 raciones de este tipo, pues a lo mejor un plato de brócoli y una cucharada de semillas de sésamo, o bueno, te lo vas combinando, 2 raciones. Siempre se nos ha alegado que es mejor el calcio de la leche porque es el que mejor se absorbe. Sin embargo, hay estudios científicos que lo demuestran, como este, que nos dicen que el calcio de las crucíferas se absorbe el doble que el calcio de la leche. Y el calcio del sésamo se absorbe un poquito menos, pero hay que contar con que este sésamo está estudiado en crudo, pero cuando lo tostamos y molemos, la absorción aumenta. Bien, y una cosa muy importante para que se aproveche bien el calcio es que no haya exceso de sal en la dieta. Y la sal no está solo en la sal que pone la mamá en la comida, eso es lo de menos, está sobre todo en los snacks. Bueno, antes os puse el ejemplo de los cornflakes también. Bueno, entonces las mejores opciones serían estas.
Y bueno, no voy a detenerme en explicar el tema de los problemas que puede traer la leche de vaca. Si el niño está sano, crece bien y bueno, le estamos dando leche, yo diría sustitúyesela por yogur o por kefir, pero a poder ser de cabra o de oveja. Pero si queréis tener más información acerca de la leche, por supuesto los que tenéis mi libro ahí también la tenéis, pero ahora va a salir un artículo de mi hija Lucía en la revista Etznen, que algunos de vosotros conocéis, que es en papel, no es digital, pero podéis saber cuándo sale en la página web de la revista. Es el que menges, se titula Los niños necesitan leche. Lo digo también por los que habéis sido alumnos de ella, porque aquí vais a tener una información completísima acerca de esto. Cuando el niño tiene muchas mucosidades, tiene infecciones repetitivas de la parte alta del organismo, o cuando tiene muchas alteraciones intestinales, cuando tiene acné, etcétera, o alergias, hay que ver qué pasa con la leche y ver qué resultados tenemos, no en un día ni en dos, hay que estar por lo menos un mes para ver resultados. ¿Qué resultados tenemos si se la quitamos? Bueno, aquí tenemos un montón de estudios que nos avalan todos estos temas, eczemas, mucosidades, acnés, etcétera. Bueno, las proteínas lácteas tienen un montón de problemas. No vamos a detenernos porque andamos mal de tiempo, pero también os quiero advertir que la mejor opción para sustituir la leche de vaca no es la leche de soja, lo siento. Los niños son los que menos leche de soja deberían de tomar, porque habéis oído seguramente que va muy bien para las señoras menopáusicas por eso de las isoflavonas. ¿Pero qué demonios hacemos dándole a un niño fitoestrógenos? No, hombre, no. No, a los niños no hay que darle nada de leche de soja y tiene otra serie de inconvenientes también. Bueno, los mejores lácteos en el caso de querer dárselos serían de cabra, sobre todo de oveja menos porque tiene mucha grasa, y han de ser ecológicos y fermentados. Por ejemplo, yogures o por ejemplo kefires o algún queso tierno. Pero no es que sea necesario, es si queremos de vez en cuando. Bueno, os quería dar alguna idea de desayuno. ¿Qué os parece este desayuno del zumo de naranja, la bollería, los frosties y el colacao? Después de todo lo que he dicho, ¿verdad? Bueno, pues paso rápidamente a diferentes ideas. Por aquí tenéis una crema de avena. Yo siempre las cremas de avena o cremas de cereales las enriquezco mucho con semillas, si no nutren poco. La dieta del niño tiene que tener grasa. Y si es la grasa de semillas y de frutos secos, genial. Si es muy pequeñito, antes de los 3 y 4 años, que no mastica bien, en forma de cremas, o que se las trituro yo, ¿vale? Todo bien trituradito y se lo pongo en ese porridge o se lo pongo en esa crema de cereal. O incluso se la puedo poner en una tostada de pan del bueno. También, si es le puedo utilizar el aguacate a modo de mantequilla. Y la mantequilla, si es de buena calidad, ecológica y de una vaca que se ha alimentado bien, sobre todo con pasto, no es tan mala, es mucho peor la margarina, ¿eh? Bueno, y por qué no también darle un huevo, igual que hacían los ingleses antiguamente, ¿no? Un huevo por la mañana, es la mejor hora para comerlo. Bueno, por supuesto, si estamos si estamos en una época de calor, el empezar el día con fruta, pues estaría muy bien. Pero estos ejemplos que pongo me valen tanto para que lleven al colegio a media mañana como para desayunar en casa, ¿eh? Fruta, frutos secos, frutas pasas, kefir de cabra, y luego los bocadillitos, estos son fotos hechas por mí en casa, pues el atún, depende de cuál, no de esos atunes que vienen en lata ecológica, que se hacen con atún pequeño, no tienen apenas mercurio, no tienen nada que ver con los grandes atunes rojos, esto es bonito o bonitol. También aquí tenemos unos boquerones en vinagre, bueno, también un poquito de jamón del bueno, de ese que os dije, para que por él me veas. O también podemos hacer toda una serie de patés con aguacate, patés con
con tajín, el hummus, patés de sardinillas que tienen mucho calcio. Bueno, ahí está la inventiva. Con legumbre y semillas se pueden hacer un montón de patés sabrosísimos. Y luego, ¿qué os parece esto de desayunar o no desayunar? ¿Verdad que nos han dado mucho la vara con lo de desayunar y no desayunar? ¿Sí o no? Han hecho mucha campaña para que los niños vayan bien desayunados al colegio. Pues mirad, a mí me ha gustado mucho una cosa que he leído recientemente de Juan Revenga. No lo conozco demasiado, pero bueno, él plantea que el desayuno es una ingesta más a lo largo del día y que lo importante es lo que se come a lo largo del día. Hay niños que por la razón que sea, por la mañana no se levantan con ganas de comer. Bueno, respetarlo, darle algo para que tome a media mañana y cuando tenga hambre que se lo coma, nunca forzar. Y lo importante es lo que se haga a lo largo del día, ¿está claro? No, lo que pasa que sí que es verdad que cuando se han hecho estudios en colegios de niños que tienen, las familias tienen muy pocos medios económicos y van muy mal nutridos, comen poco, cenan poco, pues anda, si no les dan de desayunar en el colegio, pues estarían fatal. Entonces, claro, si esos estudios se hacen así, lógicamente, si no comen nada a lo largo del día, el desayuno para ellos es una comida muy importante, que es la que les dan en el colegio, pero no necesariamente tiene que ser la más importante. ¿Está claro esto? O sea, lo importante es lo que come el niño a lo largo del día y lo que tiene que dejar de comer. Es decir, todas las chucherías, todos los productos industrializados, eso también cuenta, pero negativamente. Y bueno, lo de la bebida, cuando tenga sed. Y luego, por último, a pesar de que yo os he puesto así un poco en alerta con respecto a un montón de cosas muy negativas, también tengo que decir que hay que ser flexibles. Si un día van de cumpleaños y tienen que hartarse azúcar, que se harten. Pero luego lo importante es lo que hagamos habitualmente en las familias. El ejemplo es lo más importante, como os decía, en las familias y en los colegios. Eva. Bueno, pues simplemente daros muchas gracias por vuestra atención y ahora, pues turno de preguntas. Sí va. Hola, daremos paso ahora a... Bueno, antes de nada, muchas gracias, Olga, por todos los conocimientos que nos llevamos a casa, que digerimos y que iremos poniendo en práctica los que tengan hijos ya, los que no tenemos hijos cuando los tengamos, pero que sirve para los adultos también. Es un turno de preguntas un poquito ligero, porque si miráis o menos 10 y a las 8 tenemos que ir saliendo. Por eso ruego, bueno, això, que siguin preguntes concretes i el més general que puguin ser. Gràcies al Javier. Vale, ja. Vale. Ahora tengo una duda. Hola, muchas gracias por la tarde tan agradable. Dale. Toma, dale. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por la tarde tan agradable. Mi pregunta es, yo en este verano escuché que el salmón, como es de piscifactorías, no tenían mercurio. Sin embargo, tiene los peces grandes. Y ahora yo últimamente pues me voy a consumir más. ¿Ahora con qué me quedo? Bueno, depende, claro, depende de lo ideal sería que tomara el salmón ecológico de piscifactoría, que también lo hay, porque realmente los salmones de piscifactoría con alimentación muy... no se sabe cómo, tiene como resultado un salmón con muy poco omega 3. Perdón. O sea que no merecería mucho la pena. Y habría que saber la procedencia de los piensos. Vaya.
Vaya, ahora me Hola. quedan dos. Igualmente, bueno, desde la Asociación Pastinaca lo que promovemos con relación al pescado es consumir pesca de primera línea de playa, que tiene muchísimo omega 3 y, bueno, gracias a los astros, pues hace un año ha habido una ley a nivel europeo que se prohíbe tirar la pesca de descarte otra vez al mar. Y entonces se está empezando en los mercados se está empezando a vender pesca que antiguamente, en las últimas décadas no hemos consumido, y nosotros desde Pastinaca promovemos que esa sea la pesca que se consuma. Es mucho más barato, los nombres son mucho más raros y aquí lo único que hay que hacer es preguntar al pescatero, tener un poquito de imaginación también, pero preguntar a qué se parece para hacer recetas similares. Y entonces intentar un poco cambiar pescados típicos que estamos acostumbrados a utilizar, que son menos de 10, e intentar consumir pescados que sean más raros. Esa es Hola. por ejemplo, claro. Hola, gracias por todo, ha sido muy ameno. Yo por las mañanas a mi hijo, como antes bebía leche normal y ahora ha empezado a tener comida más sana y tal, como no sabía qué darle, le empecé a dar leche de arroz. Está enriquecida con semillas de sésamo, de chía, pero ahora dices que la leche de arroz no es buena. A ver, no es que sea mala, no es mala en absoluto. Lo que es malo es tomar un vaso de leche de arroz, porque es que realmente es glucosa en vena. Entonces es mejor la de avena en ese caso. En el caso de darle un vaso de ella. Si le vas a dar muy poca cantidad, no tiene importancia. Si es un buen vaso, cámbiasela por la de avena mejor. Vale, gracias. Hablabas, Olga, Sí. estoy aquí. Ay, hola. Hablabas que hay que respetar cuando un niño no tiene hambre, pues no darle de comer. El caso contrario, un niño que es muy tragón, que parece que nunca se harta. ¿Hay un límite ahí? Bueno, dependerá mucho del ejercicio que haga y dependerá mucho si en la comida le falta algo. Por ejemplo, yo me acuerdo que conocí hace poco a un niño que comía desaforadamente porque es que no le daban proteína. Yo creo que es que él iba comiendo platos enormes de arroz, de que no era de la línea macrobiótica, y entonces, claro, no había casi legumbre en esa casa. El niño pues no paraba de comer porque no le llegaba la proteína. A veces es que no le llega lo que le tiene que llegar, o a veces es que gasta mucho porque hace mucho ejercicio. Hola. Yo dos preguntas. Una, el tema del omega 3 siempre, se dice que solamente lo lleva el pescado azul. Sí que es verdad que las nueces y tal, pero que hay pocos alimentos que lleven el omega 3. Entonces, con la cuestión del mercurio del pescado, que está contaminado, al final no sabes si la cantidad de omega 3 para tus hijos es el necesario, etcétera, ¿no? Si se cubre. Al mismo tiempo que le das, está contaminado, en fin, es como todo un barullo. Y luego la otra pregunta, bizcochos naturales, yo hago en casa para intentar no comprar bollería, pero claro, le pongo azúcar. ¿Qué se pone si no? Bueno, el problema, primero vamos a ver lo del omega 3. ¿Sois vegetarianos en casa? Bueno, pues una buena noticia es que la carne de pasto y la mantequilla de pasto tienen omega 3. ¿Sabes? O sea, realmente ahora no hay omega 3 porque la carne que se consume normalmente no es carne de pasto. Pero aquí en Cataluña la hay muy buena de pasto, ¿eh? O sea, puede ser ecológica o no ecológica, pero asegurarse que sea de pasto. Luego también está el omega 3 de las semillas de lino y de chía, que no es lo mismo, pero sí que hay una transformación en omega 3 al final, en el auténtico omega 3, en el EPA y DHA. Es una transformación que no es un porcentaje muy alto el que se transforma, pero algo sí, por lo tanto también esto te podría servir. Y luego, en cuanto a los bizcochos, el problema no está solo en el azúcar, el problema está en la harina.
Entonces, una cosa que, por ejemplo, una cosa que podrías hacer, utilizar mijo o sarraceno, alguno de estos cereales que son más ancestrales, que van mejor para nuestra salud. Y luego también se puede hacer, igual que te enseñé la foto del budín de mijo, ensalado, se puede hacer en dulce y ahí puedes meterle dátiles, orejones, semillas de lo que quieras e incluso un poco de stevia. Lo que pasa es que la stevia no a todo el mundo le gusta. A veces se puede hacer una cobertura por encima de las frutas pasas que se han cocido y triturado y queda como un chocolate por encima y es muy dulce. Entonces se puede hacer de esa manera. Pero el problema está en la harina también, ¿eh? Mi pregunta es en torno al desayuno. Una parte ya la has solucionado al contestarle sobre el tema de la leche de arroz, porque yo a mi niña le doy también de desayunar leche de arroz con cereales inflados ecológicos, mi hijo y tal. Quería preguntarte si te parecen sanos este tipo de cereales, y tengo entendido que la leche de avena, que es la propuesta que le dabas, tiene gluten. ¿Qué otra leche vegetal podría Bueno, darle? la leche... ¿Es celíaca la niña? No es celíaca, pero tiene como cierta intolerancia a... Bueno, lo digo porque incluso en Inglaterra los celíacos toman avena, es decir, es un gluten que no tiene nada que ver con el gluten de trigo moderno, pero bueno. Mejor que le dieras leches de semillas, leches de almendras. Por ejemplo, para mí me gustan más las de semillas que las de cereales. El problema es que muchas veces las leches de almendra, por ejemplo, de sésamo, vienen muy endulzadas. Hay que buscar una que no venga endulzada. Y si no te la haces en casa, que es sencillísimo. Lo ideal sería esto, que tú te la hagas y que le gusta a la niña un poco más dulce, ponle un poquito de miel. Si no es muy chiquitina la niña, pues un poquito de miel buena y punto. ¿Y los cereales inflados ecológicos? Los cereales inflados también tienen una glucosa muy rápida. Entonces todo depende de la cantidad. Aquí siempre depende de la cantidad. Entonces es mejor que le des pues un desayuno más completo, con más semillas o más frutos secos, o un huevo o una cosa así. De todas maneras, observa. Si no tiene hipoglucemias, tampoco es importante. O sea, eso sobre todo es observar cómo va luego a lo largo de la mañana la criatura. De acuerdo. Gracias. Hola, yo quería preguntar yo tengo un bebé de 12 meses y quería preguntar a partir de cuándo le podría empezar a dar leche de cabra, y luego con el tema de la leche en polvo para los biberones, mi pediatra me aconsejó no darla ecológica a partir de los 12 meses y medio aproximadamente, por el tema de que no cubría todo el control sanitario. Uy. Sí. Bueno, la verdad es que no soy experta en este tema, no te puedo aclarar demasiadas cosas, pero por lo general la leche de vaca hasta el año nunca debe, de vaca o de cualquier animal, nunca debe darse antes del año. A partir del año se podría dar. Yo no soy partidaria de darla nunca, por eso tampoco soy muy experta en ello, porque ya de darle una maternizada, por ejemplo, la de cabra ecológica maternizada. Prefiero darle esto hasta los 2 años. Y luego ya pasarle a yogures, a kefires, en el caso de querer dar lácteo. Pero la leche no se la daría. No, quiero decir, perdón, la leche de cabra, ¿no? ¿Maternizada, ¿no? o cabra tal cual? También. Pero bueno, si es maternizada, se la podrías dar. El problema es lo que es que también la venden, leche natural completa de cabra. Yo no se la daría hasta los 2 años. Hasta los 2. Pero no se la daría nunca, de entrada. Vale. Ya. Perdón, ¿eh? Y entonces los biberones estos de leche en polvo. Los biberones de leche en polvo, a ver, cuando no se puede dar la lactancia materna, Sí. y no queda otro remedio, hay que darle biberones de leche en polvo. Se pueden hacer otros experimentos, pero bueno, eso ya se necesitaría guiado por un experto. Quiero decir, criar un niño sin esos biberones. Entonces sería lo más recomendable utilizar la leche de inicio siempre. Siempre. Sí, es la mejor. Y es la que nutre más, porque además es la que hace precisamente crecer más al niño. La de inicio siempre. Las de continuación
son un invento de las industrias para ganar más dinero. ¿Y hasta qué tiempo, más o menos? Yo antes os comenté 6 meses obligatorio, pero en realidad es hasta el año y de los 6 meses al año hacer la introducción alimentaria. Y luego ya dejarla, ¿no? No, ¿Aconsejaría? podrías darle, depende. A ver, es que esto no es una regla matemática. Si el niño no crece bien, al hacerle el cambio, hasta los 2 años hay que mantenérsela, ¿eh? ¿Y cantidad? No, yo esto no te sé decir, ¿eh? Vale. No soy experta Vale, en gracias. esto, lo siento. Per aquí davant n'hi ha una altra? Gràcies. No, sí. Hola. Perdó, sí. Sí, vale. No sé si puedes asesorarme un poco del consumo de algas ya cuando se empieza con la complementaria a partir de los 6 meses. Si es muy atrevido o No, está bien. puede darse perfectamente, ¿eh? Es un tema que luego cuando lo estuve repasando digo, mira, me olvidé comentar las algas. Lo que pasa que hay que darlas en muy pequeña cantidad, ¿eh? O sea, empiezas por media cucharadita de moca hasta llegar a una cucharada pequeña cuando ya tiene 2 años. O sea, empiezas poquito a poco, poquito a poco. El problema de las algas es que tiene mucho yodo, el yodo es muy necesario, pero en exceso es malo y tienen tanto que puedes llegar a un exceso enseguida con un niño tan pequeño. Hola. Quería preguntarte sobre los frutos secos, porque mi hija es fan de nueces y almendras, y por la mañana que quiere almendras, por la tarde almendras. ¿Cuántas, más o menos, Bueno, sin pesar, cuántas le puedo dar? Porque Se ella dice comería- siempre que la cantidad de frutos secos que deberíamos de comer, tanto para niños como para adultos, es la que entre en la mano a puño cerrado. De todas maneras, tampoco no hay que ser muy estricto en ese sentido, ¿eh? Pero sería más o menos esa cantidad. Por allí, ella, sí, aquí. I després la noia de rosa. Olga, sobre lo que se oye del arroz y el arsénico, ¿podrías aclarar Bueno, un es poco cierto, lo que pasa que yo ahora no tengo aquí la publicación ni tengo datos de cantidades ni nada, pero es cierto que el arsénico, sea ecológico o no, de manera natural, el arsénico. El arroz de manera natural acumula arsénico. Lo que pasa que yo también siempre me pregunto, digo, esto ha salido ahora a la luz, pero entonces ¿cómo tendrían que estar los chinos que llevan toda la vida a base de arroz? Es decir, yo la única advertencia que haría es no centrarme solo en el arroz. Es decir, si yo a un niño le doy arroz integral en todas las comidas o arroz semi-integral, leche de arroz, melaza de arroz, tortitas de arroz, entonces sí que voy sumando y el arsénico se acumula. Es decir, que yo lo compatibilizaría con otros cereales sin enneurarme, ¿eh? Gràcies. Per aquí davant. Quería preguntar sobre el producto este tan famoso que venden en las farmacias que se llama Pediasure, que lo venden como un suplemento con hidrato de carbono, proteína. No lo conozco, así que no te puedo hablar. Lo siento. Aquí davant. La de la jaqueta vermella. Aquí. Y després allà. Hola, yo quería preguntarte, antes has nombrado los kefires de leche, en casa tomamos kefir de agua y era preguntarte, yo tengo una hija de 5 años, si para los niños va bien o por la pequeña fermentación alcohólica que tienen Es lo que te iba a mejor que decir, no tomen. se lo puedes dar, pero procurando que no llegue a tener alcohol, porque claro, depende de los días que se haga, yo exactamente no sé exactamente en cuántos días puede generar alcohol. Al principio, si es de poco tiempo, no tiene alcohol, va bien, pero siempre que no esté muy fermentado, porque entonces sí que puede tener alcohol. Darrere la noia de la dreta, aquí, i després allà al final. Hola, perdona, és que jo no sé gaire d'alimentació, vull justica. I llavors, has dit que el pan blanco, l'arròs blanco i els espaguetis no porten fibra, ni la pasta integral tampoc. Sí, la pasta integral sí. Llavors, si són integrals sí que porten més fibra. Que... Claro. Es que me he quedado una mica como que... Bueno, a lo mejor no me expresé yo bien en ese momento, simplemente yo el ejemplo que puse es que cuando se toma mucho cereal, aunque sea integral, sí,
la cantidad de glucosa va sumando también. Lo que pasa es que la glucosa va mucho más rápidamente a la sangre si procede de un alimento sin fibra. El arroz blanco, los espaguetis blancos, el pan blanco no tienen nada de fibra. Pero en cambio, consumidos integralmente va mejor. Va mucho mejor, claro. O sea, si uno hace un cambio parcial de la alimentación, empezaría por hacer ese cambio a alimento refinado, que es el que consume la mayor parte de la gente, a alimento integral, a poder ser ecológico. Claro, pero ¿para la aportación de fibra solamente o simplemente porque el refinado es más perjudicial? Bueno, por el conjunto de todo. Porque es que el hidrato de carbono que lleva se va a absorber mucho más lentamente si lleva fibra que si no la lleva. No tanto por la fibra, sino por el conjunto del alimento. Y porque sacia más, ¿no? O sea, con menos cantidad. Bueno, tampoco exactamente, ¿eh? No, vale. No, tiene más nutrientes también, pero no hay que confundir el tomar, por ejemplo, un pan blanco con salvado añadido a tomar un pan hecho con el grano entero, que también hay que diferenciarlo, ¿eh? Vale, gracias. Passem ja a la última pregunta, ahí al final. Gracias. Hola, mis preguntas son más de adulto, pero bueno, creo que me podrás contestar. Para una persona con problemas de tiroides pero controlados, todos estos productos de herbolistería... ¿Perdón? Todos estos productos de herbolistería, la chía y todo esto que hemos hablado, ¿los puede tomar tranquilamente? Bueno, me hablas precisamente de un problema complejo que es muy difícil contestarte en 2 palabras. Pero bueno, la mayor parte sí, pero por ejemplo, el tema de gluten, nada. O sea, hay que ver... este es un tema más complejo, ¿eh? No te lo puedo contestar así alegremente porque ya hablamos de un tema que nos llevaría a una conferencia. Pero la mayor parte sí, ¿eh? Que lo podría consultar con el mismo endocrino. Mira, en Excelquementes, en la revista Excelquementes, hay un vídeo, lo que pasa es que para descargarlo hay que pagarlo, sobre el hipotiroidismo, que lo hizo mi hija con otra profesora y está súper bien. Te lo digo porque ahí puedes encontrar toda la información. Vale. Y la otra era si el omega 3 se puede sustituir con complementos alimenticios de farmacia, o sea, con una pastilla de omega 3. Hombre, como poder sí, pero lo ideal sería hacerlo a través de los alimentos. Como ven, además hay que ver qué tipo de complemento, no todos los omega 3 son de buena calidad, aunque vendan en farmacia. Pero mal no hace, ¿no? O sea, algo sí que aporta. Bueno, es que había que ver la procedencia, porque hay algunos que vienen de pescados que tienen mercurio y a veces no están extraídos en frío, o sea que claro, hay que mirarlo. No todo es así, bueno, aunque lo vendan en farmacia. Gràcies. Sí. Doncs donem per acabada la xerrada. Muchas gracias, Olga, por ser, bueno, como eres y aparte de eso por ensenyar-nos tantes coses. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut i sobretot moltes gràcies a Pastinaca, que com veieu, aquestes aquí, que igual us heu preguntat què fan totes les cistelles, és la compra conjunta que fem a Pastinaca cada dijous. És la compra que demanem, són compres de socis i per això ara veieu que cadascú se l'està portant cap a casa. Doncs moltes gràcies, ens veiem el 12 de febrer amb Carlo Petrini, si tot va bé, doncs igual per aquí, una altra vegada. Gràcies a tots per haver vingut. No mire el reloj, se me fue el santo al cielo, ¿ves?